Buenas, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Vamos a hacer bastante lo que es el lenguaje para hacer la base. Después para hacer lo que es la base después nosotros aquí, ¿no? Bueno, si alguna vez que hicimos el otro día la clase, en lo que es estructura de lo que es el lenguaje, ¿no? Sea el lenguaje estructurado de consultas, que es para la tabla, se hace muchas consultas, para eso es la base. Entonces, se ha establecido como el lenguaje estándar de base de datos. Por ejemplo, la relacional es lo que es la componente de SQL, que puede hacer también lo que es doble L y DML, ¿no? DSL más o menos. Y lo que es también en lo que es lenguaje de definición de la data, por ejemplo, lenguaje de descripción de datos, se utiliza para definir la estructura de las tablas de contener los bases de datos esquema, ¿no? En el lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de bases de datos que permite al usuario de misma llave acaba la tarea de difusión de las estructuras que almacenemos los datos, así como los procedimientos o funciones que permitan consultas, ¿no? Y también pues ayer también en lo que es la lenguaje de descripción, ¿no? Sobre la descripción es para, para los datos, tiene la tabla, por lo menos siempre es para crear tabla. Se utiliza para hallar una nueva tabla a la base de datos y también cuando usted quiere la drop tabla, se imprime una tabla de la base de datos. Al tener tabla, por ejemplo, modificar la estructura de una tabla existente, podemos crearte bien, por ejemplo, se llama añada una nueva vista a la base de datos, ¿no? Por ejemplo, Dropin suprime una vista de base de datos, también lo que es create index, que construye un índice por una columna, pero lo que hacemos draw it suprime el índice para una lo que es columna, por ejemplo, créate, define una alias también para nuestra tabla, para un nombre de tabla, ¿no? Y también se hace la truncate que elimina todos los requisitos de una tabla, incluyendo todos los espacios asignados a los requisitos se eliminan, por ejemplo, agrega comentario al diccionario de datos, por ejemplo, en Renanda, por ejemplo, que bien el nombre de un objeto para también la tabla, ¿no? La data manipulación del lenguaje de manipulación de datos, también se utiliza para la gestión de datos dentro de los objetivos de esquema, que en digamos, por ejemplo, proporcionado por los sistemas gestores de base de datos, que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en la base de datos del sistema gestión de base de datos, ¿no? También el lenguaje que se hace para los datos se llama como DML, que nosotros podemos recuperar las consultas, almacenar, modificar, por ejemplo, eliminar, insertar y actualizar datos en una base de datos. También lo que es select es bastante para hacer nuestra tabla, recuperar datos de la base de datos. También lo que es insert, añadir nuevas pilas de datos de la base de datos.
Por ejemplo, delete, suprime a fila de datos de la base de datos, de lo que es modificar datos existentes en la base de datos. Markup sería operación, un ser, inserción o actualización, lo que se hace también lo que lo que se llama a un PSQL o su programa, por ejemplo, se hace en lenguaje Java. Explain Play explica la ruta de acceso de los datos. También Lord tabla concurrencia del control, ¿no? Por ejemplo, data control, lenguaje de control de datos, un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos, incluye una serie de comandos también para que SQL que permite el administración, lo que es contar el acceso a los datos contenidos en la base de datos. También utilizo lo que es lenguaje de control de datos. También se hace lo que es control de acceso. Por ejemplo, Gran Revoca, que se llama conceda privilegio de acceso a usuario. Suprime privilegio de acceso a usuarios. Control de tracción, lo que es control de transacciones. Por ejemplo, commit finaliza la transacción actual a guardia de trabajo realizado, ¿no? Por ejemplo, robot restaura la base de datos de ubicación, lo que es ahora el último commit, se puede por lo que da tabla, ¿no? También el lenguaje de control de datos se hace la tarea sobre lo que se puede considerar a dejar permiso son los clientes, ¿no? Conas, select, insert, update, delete y usaker, ¿no? Tenemos lo que es programa TACMO, lo que es SQL. Se hace declarar, por ejemplo, define un cursor para una consulta. También hace lo que es open, lo que es abra un console para recuperar resultados de consulta. Por ejemplo, FEC se recupera una fina de resultados de consulta y lo que es cross, que se llama cerrar un cursor, ¿no? Iniciando para usar el gestión de base de datos que se llama MySQL, en revisar el documento de accesión de MySQL. Por ejemplo, recomendación de que se accesara desde este momento que los comandos serían usados en el gestor de base de datos debe ser recomendado, por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Porque queda bastante ese comando para hacer bastante nuestra tabla. Un poquito para hacer un video de base de datos. Hola chicos, bienvenidos a Código Compilado. Este es el primer video de nuestro curso de base de datos. El día de hoy vamos a aprender conceptos básicos que debemos todos de saber para poder crear nuestras propias bases de datos. Así que vamos a comenzar. Primero, para poder hablar de una base de datos, necesitamos saber qué es un dato. Un dato son palabras y números que por sí solos no tienen ningún significado. Es decir, son palabras o números que se utilizan para construir información y que por sí solos no nos van a decir absolutamente nada. Por su parte, una base de datos es una colección de datos relacionados. Si nosotros analizamos estas dos definiciones, sabemos que un dato por su parte es algo que por sí solo no tiene significado, pero ya una base de datos es una colección de datos relacionadas, ordenadas y organizadas de tal forma que tengan sentido esos datos y que puedan ser consultados esos datos y
puedan obviamente ser actualizados. ¿A través de qué? Bueno, pues a través de un programa del cual vamos a hablar más adelante. Pero ahorita lo que nos compete es entender que una base de datos es una colección de datos en donde los datos ya toman sentido. Ahora, nosotros tenemos que saber que hay componentes de una base de datos. Uno de ellos es un campo. Un campo es el área de almacenamiento la cual nos brinda la base de datos para almacenar datos de un tipo específico. Esto es algo muy importante. Nos debe de quedar muy claro que un campo es el área en el que vamos a almacenar los datos, pero esos datos deben de ser de un mismo tipo. Es decir, si yo voy a determinar que mi campo es de tipo entero, forzosamente voy a tener que tener en ese campo voy a tener que almacenar datos de tipo entero. No voy a poder meter datos de tipo carácter, datos de tipo flotante, etcétera. Deben de ser del mismo tipo. Tenemos otro elemento que es el registro. Un registro es una colección de datos iguales o de diferentes tipos que están relacionados. Es decir, para un registro puede que los datos sean iguales, pero también podemos permitir que sean de tipos diferentes. Algo muy importante de un registro es que es una colección de datos relacionada. Ahorita les voy a poner un ejemplo en donde van a quedar más claros estos términos. Por otra parte, tenemos qué es un archivo. Un archivo es una colección de registros relacionados siguiendo una estructura homogénea. Es decir, primero yo tengo mi campo, que forzosamente debe ser de un solo tipo. Después yo tengo un registro, que son datos, una colección de datos relacionados, que no forzosamente tienen que ser del mismo tipo de datos. Y por otra parte tengo mi archivo, que mi archivo es una colección de registros, pero que deben de tener una relación. ¿Qué les parece si les pongo un ejemplo para que quede más claro? Supongamos que yo tengo registrado la información de alumnos de X escuela. Aquí tengo sus datos personales. Tengo la matrícula del alumno, su nombre, su teléfono y su edad. Ahora vamos a analizar más a detalle esta información que les estoy proporcionando, sin perder de vista los elementos que acabamos de aprender, que son campo, registro y archivo. Dijimos que un campo es un área de almacenamiento la cual nos brinda la base de datos. En este caso, nuestro campo podría ser la matrícula. Nosotros tenemos un campo que se llama matrícula. Es un lugar que se nos va a brindar para que nosotros vayamos almacenando datos. En este caso, en nuestro campo matrícula, nosotros ya tenemos almacenado 1, 2 y 3. De igual manera, otro campo es el campo nombre, el campo teléfono y el campo edad. En este ejemplo, nosotros contamos con 4 campos, los cuales van a ser llenados por la información que nosotros determinemos. Algo muy importante de un campo que dijimos es que deben de ser del mismo tipo. Si se dan cuenta, mi matrícula en este caso está siendo numérica. Lleva un patrón que es números 1, 2, 3. Entonces, mi campo es de tipo numérico y únicamente estoy almacenando pues datos de tipo numérico como vimos en la teoría. Ahora vamos a ver qué es un registro. Ya vimos que es una colección de datos iguales o de diferentes tipos que están relacionados. Ahí está la clave. Un registro podría ser este que les estoy señalando. Yo tengo el registro en donde tengo una matrícula que es 2, un nombre que es Regina, un teléfono que es 67890 y una edad que es 20. Este es un registro. Yo tengo un registro con diferentes datos, que son 2, Regina, etcétera, pero que están relacionados. ¿Qué quiere decir que estén relacionados? Bueno, que son datos que por sí solos no tienen sentido, pero que relacionados ya toman un sentido. Por ejemplo, estoy diciendo que la matrícula número 2 corresponde a Regina, cuyo teléfono es 67890 y que además Regina tiene 20 años. Entonces, este es un registro, son datos relacionados. ¿Sí? La matrícula, el nombre, el teléfono y la edad están relacionados y me están proporcionando información acerca de Regina, cuya matrícula es la número 2. Por lo que en este pequeño ejemplo nosotros contamos con 3 registros, el número 1 que corresponde a Juan, el número 2 que corresponde a Regina y el número 3 que corresponde a Daniel. De igual manera podemos ver de manera clara que cada uno de ellos tiene su teléfono y su respectiva edad.
Entonces, con esto queda claro que un registro es una colección de datos iguales o de diferentes tipos, pero algo muy importante es que están relacionados y con esto ya nos proporcionan información. Y por último, vamos a ver qué es un archivo. Dijimos que un archivo simplemente es una colección de registros relacionados. Entonces, toda mi tabla, todo este conjunto de campos y registros es mi archivo. Podríamos decir que en este archivo nos está proporcionando la información de datos personales de los alumnos de X escuela. Ahora, supongamos que yo tengo otro archivo. El archivo nos proporciona la información de las calificaciones y las materias de esas calificaciones de cada uno de los alumnos. Supongamos que Juan, que tiene la matrícula 1, bueno, pues lleva la materia de español y su promedio es de 9,5. Regina, que tiene la matrícula número 2, lleva la materia de matemáticas y su promedio es de 9. Y Daniel tiene la matrícula número 3, lleva la materia de español y sacó 10. Si nosotros tenemos dos archivos diferentes, pero que a la vez están relacionados, estamos hablando de algo que se llama base de datos. En este caso yo tendría una base de datos que podría decir que se llama escuela, que se llama información de alumnos, no lo sé. Pero el chiste es que tenemos una base de datos en donde estamos almacenando la información de cada uno de los alumnos, sin perder de vista que por sí solos tenemos elementos, los cuales son campo, registro, un archivo y por último estoy contando con mi base de datos. Bueno chicos, prácticamente de esto se trata este mundo de las bases de datos, de organizar información de datos que por sí solo no tienen sentido, relacionarlos para que tomen algún sentido. Y el objetivo de la base de datos es que nosotros podamos consultar y obviamente actualizar esos datos que relacionamos y que ya toman un sentido y que nos proporcionan información. Y algo muy importante en una base de datos es que debemos de ser muy cuidadosos para que esa información que se nos proporciona realmente sea confiable y realmente no tengamos pérdidas de información. Así que más adelante en el curso vamos a ir aprendiendo más cosas. Así como hace la base para hacer la tabla y lo que hace para la conexión, ¿no? De la base de datos. Entonces vamos con lo siguiente, que consola es mostrada, por ejemplo, por defecto se ingresa, por ejemplo, usuario root, que es para nuestra fase, lo que es MySQL, se hace usuario root. Y entre momentos nos está pidiendo la power de este usuario, ¿no? Por ejemplo, lo dice aquí, la consola, lo tienes acá arriba, lo que es, sería el usuario Maria, MySQL, se llama root, ¿no? En el usuario root no tiene password, por ejemplo, entonces sería más enter para esta de aquí arriba. También el manejador de la base de datos con mando para mostrar la base de datos que tiene MySQL, se hace lo que es show database, ¿no? Cuando quieres hacer en todo lo que tenemos esos campos, lo mismo aquí ya se llama show.tabas, tiene todo lo que es campos, ¿no? Por ejemplo, información de Cherna, lo que es asistencia Conminio, lo que es control, asistencia, eventos, por ejemplo, include lo que es MySQL, notas, performance, lo que es feature, lo que es proyecto, ¿no? Eso es esta tabla. Como para ingresar a una base, por ejemplo, tenemos acá, usa nota. Lo ponemos en la consola, aquí usa notas.
¿Ya? Entonces ponemos acá como para verificar en qué pada se encuentra el usuario, por ejemplo, root a cualquier otro usuario, por ejemplo, tenemos otra que sería select base, y aquí tenemos las dos que tenemos nota y la tabaja, ¿no? Aquí arriba. Por ejemplo, los select database, lo ponemos los dos, ¿no? Comando para listar las tablas, por ejemplo, de la base sería show tablas. Ponemos aquí tablas y notas, tenemos acá, hacemos show tablas para ver esta tabla, ¿no? Sería tablas y notas, sería asignación, materias, estudiantes, sería exámenes, materias, notas, rol, usuario, ¿no? Acá tenemos camado para ver la descripción de la estructura de la tabla. Por ejemplo, tenemos acá desnobra tabla y aquí tenemos todo lo que es los tipos, ¿no? Fiel, lo que es campo, tipo. Por ejemplo, tenemos acá arriba y en los tipos se ven in, bar chart, chart, para hacer lo que es fecha, nacimiento, data, y hacer bastante lo que es tipo también para ver cómo es los campos, ¿no? Acá arriba tenemos como para crear una base de datos. Por ejemplo, créate de esta base, por ejemplo, nombre de la base de datos. Y si querías algo, ponemos otra cosa en lo que es include, ¿no? Acá mismo tenemos aquí en la tabla sarna, ¿no? Vamos acá, lo que es comando para eliminar una base de datos. Tenemos drop de base, nombre de la base de datos. Y tenemos acá arriba, dabas base, información de lo que tenemos acá arriba, asistencia, condominio, control, la asistencia, eventos, MySQL, notos, performance, picture, proyecto, después lo que es sistema, lo que es text, crear y eliminar la base de datos. Entonces tenemos crear lo que es tablas, crear tablas, tenemos que este nombre tablas, lista de atributos, lo que es eliminar tabla, tenemos lo que es drop tabla, nombre, ¿sí? Y ponemos todo lo que es SQL, MSQL, tenemos conceptos de básicos, ¿no? Tenemos lo que es primera forma, como ejemplo, el programador decide cómo ingresar el código de una tabla. Segunda forma, cuando programador decide es lo que es la base, sea quien genera el código de una tabla. Por ejemplo, créate tabla, materias, código materias. Tenemos primer key, nombre materia, varchar 30, tenemos acá en descripción materia, varchar 60 y tipo bol, ¿no? Aquí tenemos con eso. Y acá ponemos la diferencia entre ambas tablas, por ejemplo, registrada en la base de datos. Tenemos lo que es materias 1 y también las materias 2, ¿no? Tenemos los dos. Las dos tenemos el tipo y también lo que es código, ¿no? Por ejemplo, aquí eh, código, lo que es nombre de materia, descripción materia, activo, ¿no? Acá tenemos código materia, nombre de materia, descripción materia, así, ¿no? Y los tipos, in, varchar, char, varchar, vamos aquí lo que es la tabla, ¿no?
Vamos todavía con las bases de datos. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Código Compilado, mi nombre es Sergio. Hoy vamos a ver el tema modelo relacional y juntamente con este los diagramas entidad relación extendidos. Pero antes de meternos de lleno con los modelos relacionales, vamos a entender qué es un modelo de base de datos. Los modelos de base de datos son conjuntos de ideas lógicas utilizadas para representar la estructura de las bases de datos, es decir, es aquello que nos va a permitir plasmar todo lo que serían los datos que va a tener la base de datos y poderlos visualizar de una manera global y gráfica. Para esto tenemos varios modelos, pero el más usado y el que vamos a aprender aquí va a ser el modelo relacional, el cual nos permite visualizar la estructura de una base de datos y la relación entre los datos. Nos va a permitir ver todos los datos que constituyen nuestra base de datos, pero también la relación que hay entre cada uno de ellos y cómo es que interactúan entre sí. Para esto necesitamos utilizar una herramienta la cual nos va a permitir modelar, es decir, formar o construir nuestra base de datos. Y tenemos los diagramas entidad-relación, los cuales son una herramienta para modelar nuestra base de datos y analizarla, es decir, este modelo nos va a permitir visualizar de una manera gráfica, sencilla, toda la estructura de nuestra base de datos, todo lo que lo constituye, la información que tiene y nos va a permitir trabajar en equipo con otras personas para poder analizar juntos una base de datos. Los elementos del diagrama entidad-relación son los siguientes. Primero tenemos un rectángulo, el cual va a representar una entidad, y una entidad no es nada más que un objeto concreto o abstracto que figura en nuestra base de datos, como podría ser un alumno, un cliente, una empresa, una alergia, entre otros. Con una única entidad podemos representar varios objetos que pertenezcan a este. Por ejemplo, alumno, hacemos referencia con este singular a varios alumnos. El siguiente símbolo es un rombo, el cual representa la relación entre entidades, también llamado mapeo o cardinalidad. Este tema lo vamos a ver más a fondo en el siguiente video, pero aquí les dejo el símbolo. El siguiente símbolo es una línea, la cual es para unir entidades. El cuarto símbolo es un óvalo vacío y representa un atributo, el cual es una característica de una entidad, como nombre, edad y fecha. Es importante mencionar que cada atributo o característica debe de ser general para cada entidad, es decir, un cliente, independientemente de qué tipo de cliente sea, debe de tener los atributos nombre, edad y fecha, entre otros. De igual manera, una empresa, independientemente de qué tipo de empresa sea, debe de tener un nombre de empresa, un número de trabajadores en la empresa, misión de la empresa, valores de la empresa, es decir, son atributos que tienen todas las empresas del mundo. Como penúltimo símbolo tenemos un óvalo lleno, el cual va a representar el atributo principal o una clave primaria, la cual es única y toda entidad debe de tener la suya. Es decir, este atributo nos debe de permitir identificar una entidad mediante un único número o un único código. Un ejemplo podría ser el ID de un producto en un centro comercial. Podemos ver que los productos tienen nombre, caducidad, ingredientes, pero de igual manera tienen un código de barras. Este código de barras hace referencia a un código, el cual va a ser distinto para cada uno de los productos. Y simplemente conociendo el código de este código de barras, nosotros podemos conocer o hacer referencia a un producto en específico. Como último símbolo tenemos un óvalo, pero dibujado a la mitad, el cual se llama atributo foráneo o clave secundaria, y nos permite identificar una entidad externa en otra. Este símbolo lo vamos a utilizar cuando estemos relacionando una entidad con otra entidad, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video con esta Ana de manera más a detalle. Para que quede un poco más claro el concepto de entidad y atributo, vamos a ver un ejemplo. Tenemos un vehículo y este tiene atributos, como podría ser número de llantas, color, velocidad, marca, modelo,
podemos ver que todos los atributos que yo mencioné son generales. Todos los vehículos los tienen. Entonces, así es como nosotros tenemos que reconocer los atributos de las entidades y obviamente las entidades. Para ver un ejemplo utilizando la simbología que acabamos de aprender, vamos a poner el ejemplo de alumno. Tenemos alumno, el cual es una entidad, y este tiene una clave primaria, la cual es matrícula del alumno, ya que es única y mediante la matrícula nosotros podemos localizar a cada alumno de una escuela. De igual manera tiene atributos básicos como podría ser el nombre del alumno, la edad del alumno, el semestre del alumno y el género del alumno. Podemos ver que estos son datos generales que todos los alumnos, independientemente de la escuela en la que estén, tienen. Esta tabla alumno es sencilla, pero ¿qué pasa cuando nosotros la unimos con otras tablas más, como podría ser carrera, materia y profesor? Bueno, antes que nada, todo este análisis de carrera, materia, profesor y alumno nació de algo a lo que nosotros llamamos reglas del negocio, es decir, el porqué de la base de datos. Y nosotros aquí vamos a simular que una universidad nos pidió realizar una base de datos en la cual pueda obtener los datos de cuántos alumnos tiene, qué alumnos están cursando qué carrera, qué profesores están impartiendo a qué alumnos qué materia y qué materia está impartida por qué profesor. Bueno, estas son las reglas del negocio y mediante estas nosotros vamos a identificar las entidades y sus relaciones. El siguiente video Ana va a continuar este ejemplo y les va a enseñar cómo relacionar estas entidades y de igual manera cómo completar y terminar este ejercicio. Recuerden que lo que importa en este momento es que quede claro qué es una entidad y qué son los atributos de las entidades. Y de igual manera, cómo localizarlos en nuestro problema, es decir, en nuestras reglas del negocio. Espero que haya quedado claro. Bueno, entonces seguimos con la llave de las tablas primarias en SQL. Por ejemplo, tenemos acá esta tabla que son libros autor. También se hace libro, también otra tabla que es código del libro y título, ¿no? Después se puede hacer una tabla que son préstamos de código libro y código lector. También fecha de evolución, también lo que es el lector, código lector, nombre, apellido paterno, apellido materno, ¿no? Y también lo que es autor, ¿no? El autor también hace código de autor y lo que es nombre, apellido, ¿no? Se hace acá en el libro. También el libro editorial, también el código libro, código editorial, ¿no? También lo que es editorio, lo que es editoria, aquí, el código editoria, nombre, ¿no? Tengo que modificar la estructura de una tabla, por ejemplo, existe ejecutar el siguiente comando, por ejemplo, alter tabla materia uno. También lo que es número crédito, también acá factor nombre materia. Revisado, por ejemplo, la tabla modificada, tenemos acá arriba. Número crédito, también lo que es lo que es 11, que envía el nombre de de una tabla, por ejemplo, ejecutar el siguiente comando, por ejemplo, acá arriba ponen remanda tabla materia uno. Lo que va a hacer ya es con otra materia, ¿no? Ya no sería la tabla que tenés aquí, materia uno, sino tenía una materia nada más. Revisado de toda renombrada, también la materia 2, lo que es renombrar varias tablas, por ejemplo, ejecutar el siguiente comando para remodelar una tabla a varias tablas al mismo tiempo, ¿no?
Lo que son tablas, se hace las tablas en administraciones, por lo menos asignaciones de estudiantes, se hace remana tablas, ¿no? Estudiantes, por ejemplo, estudiantes, ¿no? Lo que tenemos el siguiente modelo relacional, que es el ejemplo de carrera y materia, que hace la código carrera, tenía nombre carrera y también código materia, código carrera, por ejemplo, nombre de materia, ¿no? Crea tabla, por ejemplo, carrera, código carrera, tenías aquí lo que es primera quien, que se hace una llave para la tabla, ¿no? Nombre de carrera, por ejemplo, varchar, créate tabla, por ejemplo, materia, código materia, o signo, por ejemplo, incrementar, primera key, código carrera, nombre materia, por ejemplo, también el NOFEN, lo que es Clay para la carrera. Aquí tenemos también las de carrera, lo que es DEX. Tenemos la que digo carrera y nombre de carrera, ¿no? Y de acá en lo que es la materia, tenemos lo